Cordial saludo, mi nombre es Yuderli Urbano. En el siguiente video vamos a explicar la etapa 5 del curso de Estructura de Datos, el cual requiere explicar los requerimientos funcionales para cada aplicación realizada en la etapa 2, 3 y 4. La primera aplicación corresponde a la etapa número 2, abstracción, desarrollada con el fin de alcanzar las competencias relacionadas con la aplicación a los tipos de datos abstractos. La gestión de memoria utilizando clases, objetos, instancias y métodos como fundamentos de la programación orientada a objetos. El problema planteado para el desarrollo de la aplicación fue un simulador de crédito de abstracción. La abstracción se realizó utilizando la plantilla entregada con el nombre tabla 1. Teniendo como base los elementos de la tabla, se procede a la codificación de la aplicación, que se realizó con un proyecto en C# con Windows Form. Se utilizaron 4 clases. La clase sesión de ámbito público con 2 propiedades. Un método llamado validar clave que recibe 2 parámetros con el fin de confirmar la clave correcta. La clase cliente de ámbito público, propiedades o atributos de la clase. Método cargar cliente para almacenar los datos del cliente, recibe 3 parámetros. Clase vehículo de ámbito público, clase que encapsula la información del vehículo, propiedades o atributos de la clase. Método cargar vehículo para almacenar los datos del vehículo. Para el caso planteado, solo la gama recibe el parámetro gama vehículo de tipo entero y no retorna valores. La gama del vehículo depende de su valor y de acuerdo a su valor se determina la tasa de interés del 1% o 1.5%. La clase crédito de ámbito público, clase que encapsula información del crédito, propiedades o atributos de la clase. Los métodos utilizados fueron calcular tasa, método de la clase para calcular tasa, recibe como parámetro p gamma de tipo entero y retorna un valor decimal que corresponde a la tasa de interés a aplicar del 1% o 1.5%. Calcular cuota, método de clase para calcular la cuota fija mensual, recibe como parámetros p valor de tipo decimal, p tasa de tipo decimal y p plazo de tipo entero. Retorna un valor de tipo decimal que corresponde al valor de cuota fija mensual. La fórmula empleada para el cálculo de la cuota fija mensual es la establecida en matemáticas financieras. Para adaptarla al código C# se hace uso de la clase math y sus funciones round para redondear el valor a 2 decimales y la función pow para calcular las potencias y los respectivos operadores aritméticos propios del lenguaje en C#. Calcular proyección, crédito, método de la clase para calcular la proyección total del crédito. Valor interés, método de la clase para calcular el valor total interés. Se utilizaron 3 formularios. El primero se utilizó para validar el ingreso de los usuarios con un nivel de seguridad básico, solo con una contraseña de acceso genérica que será 123. El código se programó en el botón iniciar sesión, donde hacemos uso de la clase sesión y su método validar clave. El tercer y último formulario es el simulador de crédito. En este formulario hacemos uso de las 3 clases y sus métodos creados, cliente, crédito y vehículo. El código de validación y cálculo de los valores solicitados se programó en el evento clic del botón calcular. Lo primero que validamos es que ninguno de los cuadros de texto utilizados para el ingreso de datos esté vacío o falte información por digitar. También se valida que sean datos numéricos correctos para el caso de la identificación y el valor del vehículo, si son números que no sean negativos o 0 que no aplican para este caso. Cargamos la gama del vehículo de acuerdo a su valor, que de acuerdo al problema será gama 1 para estos vehículos con un valor menor a 60 millones con una tasa del 1%, y gama 2 para vehículos con un valor mayor o igual a 60 millones con una tasa de 1.5%. Asignamos el valor del vehículo como el valor del monto del crédito a financiar. Utilizamos el método creado en la clase crédito para hallar la tasa y mostramos los resultados en la etiqueta respectiva. Utilizamos el método creado en la clase crédito para hallar la cuota fija mensual. Utilizamos el método creado en la clase crédito para hallar la proyección total.
utilizamos el método creado en la clase crédito para hallar el valor de los intereses. La segunda aplicación corresponde a la etapa número 3 como componente práctico del manejo de estructura de datos lineales, pilas, colas y listas. Voy a hablar primero de la parte conceptual de estas estructuras antes de explicar cómo se implementaron en el lenguaje C#. Las pilas, las colas y las listas son ejemplos de colecciones de datos cuyos ítems se ordenan dependiendo de cómo se agregan o eliminan. Una vez se agrega un ítem, este se mantiene en la misma posición relativa respecto a los otros ítems previos y posteriores a él. Colecciones como estas se denominan a menudo estructuras de datos lineales. Estas variaciones dan lugar a algunas de las estructuras de datos más útiles en las ciencias de la computación, aparecen en muchos algoritmos y pueden ser utilizadas para resolver una variedad de problemas importantes. Estructura pila. Una pila stack es una lista ordenada de elementos en la que todas las inserciones y supresiones se realizan por un mismo extremo de la lista. A una pila se le puede añadir o retirar nuevos nodos únicamente en su parte superior, la cima de la pila. Por esta razón se conoce una pila como una estructura de datos LIFO, es decir, primero en entrar, primero en salir. La estructura cola. Las colas son llamadas también FIFO, primero en entrar, primero en salir. Sus aplicaciones son numerosas. A nivel cotidiano, la cola de un banco. A nivel informático, colas de las tareas realizadas por una impresora, acceso a almacenamiento en disco, sistema compartido y uso del CPU. Como su definición lo dice, en una cola los elementos deben insertarse por la final de la cola y eliminarse por el frente. Así se cumple la definición primero en entrar, primero en salir. Estructura tipo lista. Una lista es una colección de ítems donde cada ítem mantiene una posición relativa con respecto a los otros. Más específicamente nos referimos a este tipo de lista como una lista no ordenada. Podemos considerar que la lista tiene un primer ítem, un segundo ítem, un tercer ítem. Y así sucesivamente también podemos referirnos al inicio de la lista el primer ítem o al final de la lista el último ítem. La lista es un mecanismo de colecciones potente pero simple, que proporciona al programador una amplia variedad de operaciones, ya que ésta representa una lista de objetos tipificada que puede ser accedida por índices, cuentas con métodos y propiedades que permiten, entre otros, adicionar, remover, insertar, buscar, ordenar y manipular la lista. Para la implementación de estas estructuras de datos en lenguaje visual C#, realicé, de acuerdo a los planteamientos de los problemas del estudiante 4, tabla 1, de la guía de actividades para el desarrollo del componente práctico y que debía ser resuelta aplicando el concepto de pila, cola y lista. Primero que se realizó fue el proceso de abstracción de plantilla de la tabla 2, plantilla para la identificación de requerimientos entregadas en la misma guía. Para su implementación en Visual C# con Windows Form fue necesario aprender y aplicar sobre las colecciones genéricas en este lenguaje específico, para lo cual requiere el espacio Namespace System, Collections Generic. Las colecciones necesarias fueron colecciones clase WWW para estructura de datos colas, clase Stack para estructura de datos pilas y clase Lists para estructura de datos listas. Se crearon 3 clases de ámbito público, una para estructura de datos y con el nombre respectivo. En cada una se definieron los atributos y propiedades y los métodos requeridos para la clase de acuerdo al manejo de datos del planteamiento del problema seleccionado y con base en lo establecido en la tabla 2 de abstracción, que para mi caso fue clase pila. Se definieron los atributos a través de las propiedades autoimplementadas get y set, que nos permiten enviar y recibir respectivos datos requeridos en la aplicación y estructura de datos. No se planteó ningún método de clase cola, con un método calcular valor viaje, de ámbito público que recibe 2 parámetros de edad del cliente y el valor del viaje y devuelve un valor decimal que corresponde al valor del viaje. Y la clase lista, aquí se definieron los atributos y luego, aparte las propiedades autoimplementadas con el fin de aplicar las 2 formas de utilización de get y set. No se planteó ningún método a nivel de clase. Para esta práctica utilicé 6 formularios. Las instrucciones para crear la respectiva estructura de datos tipo pila se escriben en la parte inicial del código del formulario. Miremos ahora los procesos relevantes del manejo de pila.
Para registrar los elementos en la pila, antes de utilizar e invocar el método respectivo, se realiza una validación de datos y control de errores en las propiedades del control error provider. Se valida que se seleccione una fecha, que se ingrese una identificación y que sea solo números, el nombre, el valor del producto y que se seleccione el servicio. Se crea una clase con el nombre MiPila de tipo clase pila con los atributos para el manejo de datos del problema planteado y asignar la información consignada en el formulario. Fecha, identificación. Clase pila MiPila. New clase pila. Y con la instrucción MiPila se registra en la pila los datos respectivos, es decir, el método push y de la pila creada. Para los elementos, para el proceso de eliminar elementos de pila se utiliza el método POW. Similar a la estructura tipo pila, se utiliza la instrucción para crear una tipo cola con la siguiente instrucción. Para eliminar elementos en la cola del método de WW a través de la instrucción. Antes de eliminar, consultamos si la cola tiene elementos haciendo uso de la propiedad count, es decir, que su valor sea diferente de 0. Finalmente, para el manejo de datos tipo lista, creamos una estructura con el siguiente código. Se crea una lista con el nombre lista como objeto de tipo clase lista creada. Para registrar elementos utilizamos el método add y para las validaciones y control de errores utilizando el mismo principio de los anteriores. Para el proceso de eliminación y búsqueda, por tratarse de este tipo de estructuras de datos, se puede utilizar ubicando cualquier elemento de la lista. Para eso se creó un método privado en el formulario para realizar la búsqueda de consulta o eliminación, buscando el registro de la cédula que nos devuelve la lista respectiva. Se hace uso del método FioreEdge, que hace un recorrido por toda la lista. Para ello, para el caso de consulta, se muestra el registro en el formulario, en el caso de ser ubicado asignando los datos de la lista en cada control del formulario que corresponda, o el mensaje de consulta fallida. Para el caso de eliminación, se ubica el registro y si el usuario confirma el proceso, se realiza con la siguiente instrucción que invoca método remove. Para mostrar los elementos cada vez que se actualiza la lista por modificación o eliminación, utilizamos la siguiente instrucción. La tercera aplicación corresponde a la etapa número 4, árboles binarios de búsqueda. Para el desarrollo de esta actividad se diseñaron 4 formularios, el primero el mismo que se manejó en las otras aplicaciones para la validación de ingreso con la contraseña 123. El segundo corresponde al menú que se crean las opciones para acceder a los escenarios que muestran la gráfica y los recorridos de un árbol binario de búsqueda planteado en la guía de actividades. De cada uno de los formularios para los escenarios 1 y 2 se creó un menú con las opciones de graficar el respectivo árbol, otra opción para mostrar los diferentes recorridos in orden, preorden y postorden, y la opción de regresar al menú principal. Se hace necesario incluir el espacio de colecciones System Drawing y con la clase Graphics, que con sus propiedades y métodos no permite dibujar los nodos y líneas que en su conjunto formarán el árbol binario de búsqueda. Aquí está el código o instrucciones para crear un nodo. Se crea un objeto de clase Graphics, se dibuja el círculo definiendo el color de relleno, la posición con las coordenadas X, Y y el tamaño con el alto y ancho. Se escribe el texto que aparece en el círculo definiendo el color y posición XY. Se dibuja la línea del entorno definiendo el color y el grosor y se ubica para que coincidan en el círculo nodo, es decir, las mismas coordenadas X y Y en el mismo alto y ancho. Para crear las líneas utilizamos las siguientes instrucciones. Se crea el objeto para la línea definiendo el color y el grosor. Se dibuja la línea definiendo las coordenadas XY y los puntos inicio
y fin de la línea. Lo que sigue es un proceso repetitivo de creación de nodos y líneas estableciendo las coordenadas apropiadas para que se forme la estructura gráfica del árbol requerido. Para mostrar los recorridos también se utilizó los mismos métodos y propiedades explicadas anteriormente, solo que no se definió color de relleno para el nodo y estos se dibujan en forma horizontal manteniendo la misma coordenada en Y. Vamos a verlo en tiempo de ejecución para explicar los recorridos en cada caso. El primer escenario nos muestra el árbol binario de búsqueda. El recorrido en preorden, teniendo en cuenta que para este recorrido hay que primero visitar el padre o nodo raíz. Luego recorrer el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. 15, 10, 8, 6, 9, 12, 11, 14, 20, 19, 22, 21, 25. En orden visitamos o recorremos el primer árbol subizquierdo, luego el padre o raíz y finalmente el subárbol derecho. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25. Y posorden, primero visitamos el árbol subizquierdo y luego el árbol subderecho, que finalmente el padre o nodo raíz. 6, 9, 8, 11, 14, 12, 10, 19, 21, 25, 22, 20, 15. El segundo escenario nos muestra el árbol binario de búsqueda. En este caso, los recorridos serían en preorden 20, 14, 11, 19, 18, 20, 22, 69, 31, 77. En inorden 11, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 69, 77. Y en posorden 11, 18, 19, 14, 22, 31, 77, 69, 25, 20. Ahora explicaré cómo se realizó la integración de las aplicaciones 2, 3 y 4 en una única solución. Para esto lo primero fue crear un nuevo proyecto de Windows Form en Visual C# con el nombre Etapa 5 Evaluación Final. En este proyecto se crearon dos formularios. El primero, el mismo que se manejó en las otras aplicaciones para la validación de ingreso con la contraseña 123. El segundo corresponde al menú donde se crean las opciones para acceder a las aplicaciones de la etapa 2, simulador de crédito. Etapa 3, componente práctico, estructura de datos lineales, manejo de pilas, colas y listas. Y la etapa 4, sobre árboles binarios de búsqueda y la opción de salida. Luego se agregaron uno a uno los proyectos correspondientes a cada etapa a través de la opción Agregar nuevo proyecto, haciendo clic derecho sobre el nombre de la solución ubicada en la barra de herramientas Explorador de soluciones. Para programar y codificar que de las diferentes opciones del menú principal del proyecto donde se consolida, se puede abrir los formularios de inicio en cada aplicación y que hacen parte de otro proyecto, se deben agregar estos proyectos como referencias del proyecto que consolida para que aparezca en la solución, y se hizo en la siguiente manera: clic derecho sobre el proyecto que consolida, elegimos la opción agregar y luego del submenú la referencia. Allí nos ubicamos en proyectos y marcamos o seleccionamos las casillas de verificación que vincula a cada proyecto agregado previamente. Para nuestro caso son 3, y aceptar para confirmar. Con este proceso ya podemos codificar en el menú correspondiente el llamado formulario respectivo para el acceso a la primera aplicación. Doble clic sobre el menú de la opción 1, vamos a la ventana de código y escribimos las siguientes instrucciones. El código es el mismo que utilizamos para mostrar cualquier formulario en Windows Form. Lo diferente es que hacemos referencia al proyecto donde se encuentra el formulario que queremos abrir o mostrar.
Seguimos el mismo mecanismo para las opciones del menú 2, 3, 4 y 5. El único cambio adicional que se hizo en el formulario final de cada proyecto fue que en el botón Salir, cambiando en la instrucción Aplicación exitosa por Close, para que al presionar el botón se cerrara el formulario y quedara en el menú del proyecto consolidador y no se cerrara toda la aplicación. Para terminar, veamos el proyecto consolidado en tiempo de ejecución. Muchas gracias por su atención.